Hola Melissa Hola, Oscar. y hola oyentes y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio, el número 11, si no me falla la memoria, de Radio Areito. ¡Ja! A lo que pensaron que yo iba a decir, me Otra oye. cosa. Exacto. En esta ocasión estamos con un invitado muy interesante que vino cargado de muchísimos materiales, el señor arquitecto Marino Lember. Bienvenido, Marino. Gracias, Oscar. Gracias, Melissa. Para mí es un placer estar con ustedes aquí. Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y yo creo que el nombre de este episodio va a ser el cucuteo, porque tenemos mucha cosa interesante aquí desde artículos, fotografías y demás. Pero bueno, sin más preámbulo, señor Marino, ¿quién es Marino Lember y qué relación guarda con el patrimonio cultural? Bien. Mientras estaba estudiando en la UMPU, una de las materias que impartían, que era conservación de monumentos, que era electiva, o sea, tú podías elegir conservación, podías elegir fotografía y otras que aparecían. Me interesé por ella y quien nos impartió el curso nos llevó a la ciudad colonial, nos llevó a la oficina de patrimonio cultural, nos presentó los trabajos que se estaban haciendo y me gustó muchísimo. Pero todavía yo lo que era un estudiante y luego de que salí de la universidad, salí en varias ocasiones, o sea, mis estudios fueron interrumpidos varias veces, eh, vi que eso era como que no me llamó mucho la atención porque veía que había como mucha diferencia, mucho tirijala entre los mismos profesionales en esa época y En esa época. sí, y mucha controversia. Entonces, ya sí, luego de ahí, por casualidad, me tocó trabajar en la oficina de patrimonio cultural. Un amigo muy querido me dijo, mira, una persona va a salir, si tú quieres. En ese tiempo había un cambio de gobierno. Tú sabes que aquí cuando hay cambio de gobierno, todas las obras se paran, todos los proyectos se paran. Y yo digo, también déjame coger ese empleo. Y entré a la oficina de patrimonio cultural. Ahí entonces conocí a don Manuel del Monte Urraca, que era el director para ese entonces. Y fue la persona que realmente me entusiasmó y me animó. Me explicaba todo, salíamos, hacíamos recorridos los sábados fuera del horario de trabajo y ahí fui entusiasmándome y me gustó lo que se hacía. ¿En qué año es esto un poco para nosotros ubicarnos? Tennessee, en 96-2000. Don Que fue Manuel Urraca. una época para la ciudad colonial importante, porque ya se habían hecho unas inversiones para el quinto centenario. Ya había pasado el quinto centenario, Ajá. exactamente. Y entonces fue como una época también en la que se le puso atención a la conservación, quizá, porque la ciudad colonial ha pasado por varias Varias etapas. etapas y varios proyectos que han tratado de revitalizar. Ujú, Unos se han quedado en gabinete, se han quedado en carpeta. ujú. Para esa etapa, el principal apoyo de la ciudad colonial fue la inversión privada. ¿Ok? Mm, Entonces, durante esa gestión se hizo mucho énfasis en darle facilidades a los propietarios. Facilidades, no de que hagan lo mal hecho, sino de también entusiasmarlos, decirle, mira, se puede hacer esto, asesorarlos, perdón, asesorarlos y llevarlos de la mano con esos proyectos. Eso ujú, implicaba mucha paralización de obras mm. a través del departamento de inspección que tuvo a mi cargo. Entonces yo estuve en dos departamentos y al final, o mejor dicho, a la mitad del periodo, estuve en el departamento de proyectos. Y también fui enlace regional con los centros históricos del interior para ese entonces. Ese enlace regional, cada centro histórico tenía su encargado. Algunas oficinas estaban bien asentadas, otras eran unas oficinas prácticamente ambulantes. Y realmente yo era coordinador y yo lo que hacía era simplemente facilitarle a esos encargados el pago de los cheques, facilitarle que le envíen una camioneta o que necesitaban algunas reparaciones. Y eso era, pero era realmente muy precario, muy precario. Cuando eso, la Oficina de Patrimonio Cultural pertenecía al Secretariado Administrativo de la Presidencia. ¿Ok? O sea, que era directo con la presidencia. Pero
los recursos eran como quiera, eran limitados. Y básicamente el dinero lo que daba era para pago de nóminas y más nada. ¿Ok? También hay que poner un poco en contexto de que finalizando los 90, o sea, iniciando los 90 también comenzó un periodo de reformas del Estado, que se priorizaron otras áreas, a pesar de que se hicieron estas inversiones en la ciudad colonial por la celebración del quinto centenario entre el 92 y el 96, ya como que hubo una desaceleración luego de eso. De hecho, fue antes del 92, porque el quincentenario se celebró en el En el 92. 92 y Entonces ya fue estaban, todo, sí. ya, o sea, fue previo a eso que, eso fue una época en un sentido bien compleja porque se puso mucho, se invirtió mucho. Fue un evento muy grande. Yo creo que Sí, lo único que se claro. le puede comparar al quinto centenario es la Feria de la Paz, porque Realmente. fue enorme, o sea, Sí, es correcto. o sea, la escala de lo que fue esa celebración, que eso es un tema, bueno, aparte, ¿verdad? Como Eso que, sería interesante. por qué eso fue tan, se vio así, por qué Balaguer le interesaba ese tema, y todo eso, o sea, realmente fue una época bien particular. Estuvo el Papa aquí cuando Sí, Sí, vino los eso. el Reyes de Papa, o España sea, Eso fue fue una celebración realmente y increíble. Silvano Lora cruzando, era Silvano Lora, cruzando el en el río río Sama en un en cayuco, en Cayuco. un cayuco. Sí. Ajá. Fue- Entre muchas otras cosas muy particulares que pasaron, que trajeron una carabela, una réplica de la carabela, me acuerdo. Aunque eso lo han hecho, no, trajeron una réplica de la Fue una carabela. réplica. Sí, correcto, que cruzó el Sí, o Atlántico sea, y visitó. todas esas cosas. Entonces, realmente fue antes del 92, porque ya en el 92 fue cuando se cumplieron los 500 años. Es correcto. Y fueron las celebraciones. Ujú. Pero, bueno, volviendo entonces Volviendo a... al tema de patrimonio y de todo lo que significaba en ese momento, trabajar en un tema que, como tú bien expones, Ujú. institucionalmente todavía no es una de las instituciones más fuertes o de la que tiene más power, digamos, a nivel de No, gobierno. Claro que ha cambiado mucho definitivamente. el rol de la Dirección de Patrimonio, ahora está vinculada al Ministerio de Cultura. De cultura, sí. Y bueno, obviamente ya estamos en otra etapa, pero sí es importante comprender qué es importante del legado, digamos, de esas primeras etapas de nuestro, digamos, de cómo ve el patrimonio, por lo menos desde el Estado. Sí. Y cómo se fue trabajando en el tiempo, esas dinámicas con el sector privado, eso que tú acabas de mencionar. O sea, ¿de qué manera eso ha ido evolucionando para bien, para mal? O sea, ¿cuál es tu observación acerca de eso? Bueno, en la actualidad, el empuje que se le está dando a la ciudad colonial, Ujú, yo lo calificaría de excelente. ujú, La ciudad colonial ha tenido sus altas y sus bajas. Ha tenido momentos en que, o sea, reciente me refiero, ¿verdad? Ha tenido momentos de olvido en cuanto a apoyo, pero ya realmente en las últimas décadas se ha estado, eh, el apoyo que ha recibido ha sido excelente, sobre todo estas, eh, con estas intervenciones que se están haciendo. O sea, la primera etapa que se hizo, esta segunda etapa que se está ujú, haciendo, y las que vengan, porque yo lo que he dicho, ya la ciudad colonial no se para. Anteriormente hubo muchos planes. O sea, ujú, desde la Comisión de Ornato Cívico, la creación de la Oficina de Patrimonio Cultural, primero en turismo, ujú. Ah, no luego, sabía eso, que había sí, tanto tiempo de eso. ahí fue que se creó. Luego la creación de la Oficina de Patrimonio Cultural, la creación de la Comisión de Monumentos, que ya no existe, Ujú. porque ahora, después que entró Patrimonio Cultural al Ministerio de Cultura, entonces ya la Comisión de Monumentos está dentro de Patrimonio Cultural. Pero la Comisión de Monumentos era la que estaba a cargo de todos los monumentos, solamente. O sea, tenía especialistas y tenía restauradores asignados a cada monumento. O sea, cada Ujú. monumento tenía su restaurador. Es uno de los grandes temas que he tenido, que conste que esto no es un espacio pagado por turismo, aunque no nos quejamos si lo quieren hacer, pero en esta ocasión todavía no. Pero eso es algo de los temas que han tenido la oficina o la gestión en general del patrimonio cultural en el país, que es justamente la inconsistencia en las gestiones, en el Sí, sentido no de quién la dirige, sino a nivel institucional, que en una ocasión pasa presidencia, que de presidencia pasa turismo, que de turismo pasa cultura, que de cultura pasa a otra gente. Entonces, realmente
la dirección nacional que tenemos hoy es la que ha permanecido el mayor rango de tiempo dentro de una institución y que ha tenido mayor estabilidad institucional, pero entre lo que es el 69, si no me falla la memoria, Ajá. que se crea, hasta los 90 o hasta el 2004, ¿no era que se crea la secretaría en el 2003, 2004? Creo que a partir del 2000, luego del 2000, entró a formar parte De de cultura. cultura. Bueno, hasta que no se crea la Secretaría de Cultura, pues era una institución que rebotaba entre como dependencia de otras instituciones y eso misma inconsistencia se veía en la estabilidad de una estrategia de cara al patrimonio cultural. Pero bueno, esto no, es un tema este no va a ser un episodio de política Sí, pública porque para eso vamos a tener otro invitado un poquito más, que va a entrar un poquito más de lleno en eso, pero Marino, yo quisiera saber, usted dirige una empresa que se llama Alarifes. Alarifes, SRL, correcto. Exactamente. Entonces, yo quisiera saber un poco más de qué es Alarifes, por qué se llama Alarifes, qué es un Alarife Claro, y qué trabajo ustedes han hecho hasta la fecha. claro. Nosotros estuvimos trabajando, luego de que yo estuve en Patrimonio Cultural, yo salí en el 2000, porque quise salir porque ya tenía tanto deseo de trabajar y conocía ya tanta gente y dije, no, esta es mi mejor oportunidad, voy a salir de la oficina y voy a comenzar a trabajar en la zona a nivel privado, o sea, con inversionistas. Mi esposa, que es la arquitecta Ruth Velázquez, que ella es conservadora, trabajaba también en la Comisión de Monumentos. O sea, yo estaba en Patrimonio y ella estaba en Comisión de Monumentos. Luego ya del 2000 salimos y decidimos entonces trabajar a nivel privado. Duramos trabajando hasta el 2014, que fue cuando creamos entonces la oficina. ¿Por qué creamos la oficina? Porque ya queríamos tener algo más formalizado, más institucional, y para muchas cosas se necesitaba que fuera una empresa, una compañía formada, tanto para licitaciones como para trabajar con otras compañías, por el asunto de la facturación y todo esto. Ujú. Entonces, ¿por qué se llama Alarifes SRL? Nosotros teníamos primero a la oficina le llamábamos Lember Velázquez Arquitectos, que son los apellidos de nosotros. Pero quería poner un nombre que no fuera el apellido. O sea, que no fuera el arquitecto Marino Lember o la arquitecta Ruth Velázquez. Y me inspiré, perdón, cuando fuimos a registrar el nombre de la compañía, había otra compañía con ese mismo nombre, Lember Velázquez. O sea, había otra familia con ese mismo nombre. Qué coincidencia. Ok, entonces yo dije, bueno, nos la pusieron difícil ahora, ok, yo voy a buscar nombre. Y me recordé de la palabra alarifes, que es el nombre. Los alarifes fueron los primeros constructores que vinieron, durante la conquista. Okay. O sea, los arquitectos, los ingenieros, los maestros constructores, esos eran alarifes que vinieron aquí. Yo dije, bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos. Ah, qué chulo. Yo no Entonces nosotros sabía, o vamos a sea, hacer, no conocía ese término. sí, Eso sí, está chulísimo, de verdad. sí, Entonces, ustedes han trabajado ya de manera privada en varios proyectos, o bueno, en múltiples en proyectos muchos proyectos, de gracias a Dios, es restauración, correcto. de adaptación de inmuebles históricos a nuevos usos, Sí. a integración de cierta modernidad también dentro de lo que hacen. ¿Y cuál es ese abordaje que ustedes tienen? O sea, ¿cómo ustedes ven el patrimonio? Como, o sea, cuando tienen que trabajar con un proyecto y se encuentran con una vivienda, me imagino que principalmente en el Centro Histórico de Santo Domingo que han trabajado. Básicamente, Entonces, estamos trabajando en otros sitios, pero ujú. básicamente la experiencia de nosotros ha sido en Santo Domingo. Entonces ustedes se encuentran con estas edificaciones históricas y ¿cómo empieza un proceso de ustedes? O sea, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Cuál es su... ¿Cuál es el paso a paso? Ajá, o cuál es la visión que ustedes tienen sobre eso? O sea, ¿cómo ustedes abordan los proyectos? Mira, la primera etapa, el primer paso es el más, vamos a decir, más agrio. Porque quien te contacta es un propietario o un inversionista que llega a nuestras manos gracias a la referencia de otro. Tuvimos un primer cliente, ese cliente hizo referencia y de ahí viene todo. Gracias a Dios hasta la fecha no nos ha faltado trabajo, solamente paramos en la pandemia. Escuchan estudiantes de arquitectura que no Nunca saben en nos ha qué faltado. especializarse. Sí, no, y que yo lo vivo diciendo en la universidad, porque como que cada día ese tema de la restauración se siente como menos, como una oportunidad de desarrollo profesional. Tal vez piensan en otras opciones y no consideran que el patrimonio y que el trabajo de restauración es
es un nicho y es un área muy amplia donde Claro, hay mucho claro, trabajo y en este país que tenemos muchos centros históricos, no solamente el de Santo Domingo, claro. que cada día también van empezando a tomar más auge, se han revalorizado, se ha invertido, o sea, el país se ha desarrollado en su economía Hay mucho y hay trabajo, mucho mucho trabajo en el trabajo, área de mucho trabajo. patrimonio realmente. No se van a hacer ricos, Ah, bueno. pero no se van a hacer Depende, ricos, Marino. pero van a Pero tener trabajo. espérate. Espérate, el trabajo del arquitecto, desde comenzar el negocio con el Ujú. cliente, dibujar, hacer un levantamiento, dibujar un plano, hacer una propuesta arquitectónica, todo eso tiene su costo. Ah, sí. Todo eso tiene su costo. Lo que hay que darse su valor. Ah, claro. ¿De acuerdo? No estamos como en aquella época, no sé si tú la viviste, donde era, mira, te voy a dar para los chinógrafos. Ay, Dios mío. O sea, Los mira, chinógrafos, por cierto, para la gente de otras generaciones, eran lo que va antes de una felpa, algo así, ¿verdad? O sea, un chinógrafo era un tipo de felpa, pero que se rellenaba. exactamente, No eran felpas como industrializadas, así. O sea, era industrializado, pero que no era que tú comprabas una y otra y otra. O sea, tú tenías tu chinógrafo y era y lo rellenable y rellenabas. Era todo eso, como exactamente. Era como decir una pluma estilográfica, Ajá, como decir sí. ¿cómo se llama? Bueno, La pluma fuente, ¿no? La Sí, pluma sí, fuente que tú le parecida. cambias. Ujú. Entonces, con eso venían de diferentes grosores. No nos vamos a desviar del No, tema. no, ese va a ser no. uno de los Esa reels que era- vamos a subir de... Pero cuando quise decir despectivamente, antes te decía, mira, toma esto para que compres los chinógrafos. Exacto. ¿Entiendes? O sea, porque se necesitaba dinero para comenzar a trabajar. ¿Tú ves? Y es algo despectivo. Pero eh, realmente es un nicho interesantísimo. Volviendo a lo que me Ujú. preguntaste el inicio de una obra, luego que nos contactan, siempre el propietario o el inversionista, quien le vende, es en el caso de un inversionista, quien le vende, le dice mentiras. Sí, uff, Mm, sí. Claro, en una época, ahora ya no tanto porque hay mucha información. No, 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 ujú. todavía pasa. De Bueno, hecho, yo quiero dar un ejemplo muy reciente que nos pasó. No voy a especificar en qué centro histórico, no voy a especificar cuál inmueble en particular, pero nosotros andábamos indagando sobre un inmueble que estaba en venta de inicios del siglo XX y la persona, la corredora inmobiliaria, dentro de una zona de un polígono protegido legalmente, nos dijo, no, 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 tú desbaratas el interior completo y tú le dejas la fachada, porque lo que está protegido es la fachada, ya todo lo otro, y ni siquiera la fachada completa, porque la fachada de ese lado de la calle como que no dice nada. Entonces tú desbaratas todo lo de adentro, le baratas nada más dejarla de un lado, y eso no es problema con patrimonio, entonces sigue pasando todavía, lamentablemente. sigue Sí. pasando. Entonces, Mm, ¿qué pasa? El cliente viene engañado, que le dicen, tú puedes hacer esto y puedes hacer esto y puedes hacer aquello. Y ahora no tanto, porque ahora esa persona antes de comprar puede ir a patrimonio cultural, porque ujú. antes todo había un hermetismo, la información no fluía, gracias ahora a los medios y a la página de fachada, Muy bien. hay mucha información. Sí, realmente. Entonces, lo primero que yo le digo al cliente es, mira, eso que te dijeron que se podía hacer, no se puede hacer. O, o, esos 16 apartamentos que tú quieres hacer en esta propiedad, por lo máximo que vamos a sacar son 12 o 10 y hay dos que podemos pelearlo y discutirlo con patrimonio cultural. Entonces ya desde el primer momento yo le caigo mal al cliente Claro. porque le estoy diciendo la verdad. Ujú. Yo te puedo decir, yo te menciono la cantidad de clientes que yo no lo he vuelto a ver más nunca. Es Ay, grande, hombre. es grande. Y entonces ahí inicia la relación. Cuando se va a dar el proyecto, lo primero que le hacemos es ponerle en claro qué es lo que él tiene, qué fue lo que compró. Claro. Y en el mejor de los casos, qué va a comprar. Porque cuando me buscan para, Asesoría. la Ah, asesoría, pero qué bueno, sí, eso es importante, que a veces la gente tal vez claro, no lo considera, que principalmente si va a invertir en una zona histórica o en donde sabe que hay algún tipo de protección patrimonial, importante Ujú. asesorarse de esa es, un experto Antes para de... hacer eso, tomar esas decisiones. ese es el Correcto. primer paso, el Ujú, primer paso. Luego ya de que viene entonces que se le dice qué se puede y qué no se puede, entonces se inicia la relación ujú. de comenzar, pero ya ahí estamos trabajando. Ya ahí estamos Sí, trabajando, comenzar a hacer la investigación del inmueble, los inmuebles en la ciudad colonial,
están categorizados. Hay varias categorías. Hay categorías de conservación y categorías de transformación. En la de transformación, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello. En la de conservación, tienes que guardar una serie de requisitos para cada categoría. ¿Tú no pudieras dar un ejemplo de un inmueble de categoría de conservación, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en el Conde esquina Hostos, El Conde 158, es el el proyecto. sí, es del proyecto. ¿Es ese mismo? Sí, pero es sí, 258. 258. 258, exactamente. Ese es un mueble de categoría de conservación. La categoría de conservación, tú tienes la categoría 1, que es la monumental, y la categoría 2, que se divide en 2.1 y 2.2. 2.1 es antes de 1900 y 2.2 después de 1900. Es decir, las edificaciones que deben conservarse aunque sean después de 1900. Y antes de 1900 están también las otras. Me imagino que después de 1900 está un copelo, está un vaquero, un 10. Correcto. Buenísimo, Exactamente. buenísimo. Disculpa que le interrumpí. No, claro. Bueno, pero entonces a lo que va eso es que dependiendo de la categoría del inmueble, entonces se empieza el abordaje. Me imagino que ya si es una de conservación, pues bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso. Exactamente. Hay que empezar a ver qué es puntualmente se puede hacer y qué no. Pero en el caso ya de las que sí pueden ser transformadas, Transformación. entonces ahí ya viene un poquito más de... Sí, porque ahí entonces ahí vienen unos cálculos de índice de construcción, índice de ocupación, todos son numeritos que están, perdón, fríamente calculados para que por más que tú le des vuelta, no pase de cierta volumetría y cierta altura de piso. Porque yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de la ciudad colonial de Santo Domingo, parte de lo que está protegido por la UNESCO, porque la ciudad colonial de Santo Domingo está declarada Patrimonio de la Humanidad, y parte de lo que se protege es la relación de lleno vacío que tiene. O sea, por eso los patios, bueno, además de que está protegido, también hay un tema de ventilación que es fundamental. O sea, si, como tú tienes las fachadas continuas, entonces tú no tienes nada más que el patio para ventilar la vivienda y el frente. Entonces, si tú tapas los patios, tú estás generando un horno. Entonces, o sea, es invivible. Pero también es una cualidad intrínseca de la ciudad colonial la presencia de los patios. O sea, eso es parte del patrimonio y la forma que tiene, no nada más la arquitectura y los detalles. Muy particular de la ciudad colonial, de hecho. Entonces, eso es muy típico del sur de España. Y me imagino que algo de los alarifes. De los alarifes. Sí. Seguro venían de por allá algunos de esos alarifes. La palabrita dominguera. Los principales alarifes vinieron de la región de Extremadura. Ah, ok. Principalmente Cáceres. Hay un famoso que se llama Rodrigo de Liendo. Rodrigo de Liendo. Sí, que hizo el que hizo el acueducto. El convento, el acueducto, la Puerta de la Misericordia, la Puerta del Conde, la primera. Bueno, pero entonces, esas transformaciones, ¿qué se puede hacer? Entonces, ok, tenemos todos esos cálculos, la limitante de que tú no te pases, que siempre tienes que dejar patio, etcétera, pero ¿qué se puede hacer? ¿Y qué tú has podido hacer? Sí, mira, lo primero es, ya voy a entrar a la parte poética. Lo primero es tú identificarte con el inmueble. Ya tú hablaste con el cliente, ya tú viste qué es lo que el cliente quiere, ya tú le dijiste al cliente lo que de entrada lo que no se puede. Si sigue todavía, entonces ya ahora viene la parte de el enfrentamiento con el inmueble. Ok, ese es el primer, cuando voy a hablar un poco, cuando yo entro al inmueble, ya hay una lectura. O sea, ya nos estamos hablando, ya estamos viendo lo que está sucediendo. Que conste, cuando tú entras al inmueble la primera vez, tú lo que encuentras son charcos de agua, olor a excremento felino, humedad, o sea, una cosa. Sí. Pero ya por la experiencia, gracias a Dios, uno puede entrar al inmueble y comenzar a ver, y uno dice, mira, aquí hay una primera crujía, una segunda crujía, que son los salones. Ok, gracias. Esta es la parte española, esto fue algo que se le agregó ya en el periodo colonial francés. Esto que es de hormigón pertenece ya a principios del siglo XX, hasta los 50, por ahí más o menos. Esta parte de bloque es la parte que es más reciente.
esta parte que es de madera y un techito de zinc se lo agregaron y está en mal estado. Entonces tú comienzas a desnudar la edificación y a comenzar a intercambiar información. Entonces ya tú te vas con esa primera impresión y ya que cuando tú tienes tu contrato con el cliente, entonces la primera fase es desvestir el inmueble. Desvestir es quitarle el cielo raso, el plafón que tenía, las divisiones que tenía de plywood, todo lo que está en mal estado, podrido, o sea, limpiarlo, para entonces tú poder hacer un levantamiento de lo que hay que pueda tener valor o que no deba tener valor. Luego de tú preparar los planos, entonces en los planos tú te das cuenta por el grosor de los muros y tú le pones su leyenda a cada cosa. Y los materiales. Los materiales, todo eso. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de qué tipo de edificación es. Dónde está la parte colonial española, la parte colonial francesa, el patio realmente qué dimensiones tenía y todo esto. ¿Qué pasa? En las edificaciones de conservación, si tiene un buen patio, tú puedes construir en el patio. Tú puedes hacer tu edificación moderna, o si tú quieres la haces que armonice con lo que existe, pero siempre manteniendo los índices. El de ocupación, en su mayoría de los casos, 70-30, o sea, 70 de edificación y 30 de espacio libre. Por lo tanto, tú tienes una propiedad que tiene un patio, o sea, que es estrecha y es larga hacia atrás. Tú puedes construir en la parte de atrás. Siempre y cuando quede un 30% de la propiedad. Ese es el límite que pone. Y en ese 30 no se cuenta el techo, de casualidad. No puede tener techo, y si es un techo debe ser ligero, lo que se use para techar. O sea, digo, por ejemplo, si se techa un rooftop. Si se techa el patio, como pasa con algunos restaurantes y cosas así, cuando ya usan las edificaciones, tú te darás cuenta que algunos han techado, pero son techos ligeros. Eso quiere decir que la edificación como tal sigue teniendo su patio. Lo que pasa es que si tú te fijas, son estructuras de metal o algo que se puede quitar. Que no es permanente. Pero a lo que me refiero es que si en ese 30 se cuenta, por ejemplo, una azotea, un rooftop, por ejemplo, ¿no? No, tiene que ser patio. Sí, es la sombra de abajo, del primer piso. Es un hueco que llega a tal piso. De arriba abajo, exactamente. Y entonces, ya hice mi levantamiento, mi lectura del edificio, que sigue, hago mi propuesta de restauración, de modificación, de intervención. Correcto. Viene la parte que es la investigación arquitectónica. La investigación arquitectónica, tú comienzas, como yo dije, vamos a desvestirla. Vamos a quitar algunos revestimientos que tiene la pared. En algunos casos, muchas veces eran simplemente divisiones de cartón piedra o de plywood. Entonces tú comienzas, ya tú tienes el expertise de tú saber dónde ir a buscar. Okay. Tú sabes, por el grosor de los muros, tú te das cuenta a la época que pertenece el inmueble. Si en la fachada tú tienes, por ejemplo, un hueco ancho con ciertos retalles, con cierta protuberancia, ya tú sabes que hay un portal. Entonces, el portal ancho básicamente era para los carruajes. ¿Okay? Sí, esa era la marquesina, era el carruaje. Y luego de ese portal, tú encontrabas en el próximo muro que tú encuentras, fácilmente encontrabas un arco, en la mayoría de las veces era de ladrillo, que también era para que el carruaje siguiera hacia el patio. Okay. Mira, yo no lo visualizaba así, que los patios conectaban con la calle, los carruajes, o sea, como tiene marquesina. Las casas que tenían, exactamente. Sí. Las primeras casas y las más importantes que se hicieron en la ciudad andina eran de comendadores. Okay. Los comendadores eran los funcionarios que mandaban a... Entonces, el carruaje y los caballos, todo eso iba para el patio. Desde la segunda crujía, o sea, el segundo salón, normalmente había una arcada que daba hacia el patio. ¿Sí? Y a veces por ahí en esos patios, en esos parqueos de caballos, tenían también a veces como entradas a pozos, o sea, bueno, en los patios, pero también tenían a veces sótanos y lugares donde guardaban cosas, no sé qué tengo entendido. No tenían. Sótanos no, pero sí estaban los aljibes.
Ah, ok. El aljibe era una cisterna. Ajá, exacto. De Eso, agua lluvia, ¿no? tuve, me confundí entre pozo y sótano, Sí, que es un aljibe, sí, que era otra cosa. sí, porque tú tenías el pozo, Ujú, que era donde se extraía el agua. ujú. Pero ¿qué pasa? El pozo, en época de sequía, la capa freática bajaba o simplemente no tenía, y dependiendo de la profundidad del pozo, Ujú. que entonces había que guardar en el reservoir, que era Como el una aljibe, que cisterna. era como una cisterna, Ujú. exactamente. Ahí se acumulaba y tú guardabas agua para Pero los el tiempo aljibes siguiente. eran a veces grandísimos, ¿no? Sí, A sí, veces, o sea, como del tamaño de una habitación. Porque yo entré una vez a una sí, casa que usaron el aljibe y hicieron un sótano en la casa. O sea, lo Oh, volvieron wow. una habitación que se podía que bajar se podía bajar, es porque era tan correcto. grande. Y después me dijeron, no, aquí guardaban el agua. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, Y era se entraba por la cochera, a ese, o estaba cerca, no sé, algo así como de la cocina o algo. exacto. Entonces, desnudo el edificio, Ujú, comienzo a analizar los diferentes materiales, los diferentes grosor de las paredes. Esa viene siendo la investigación arquitectónica. ujú. Ujú. Entonces, en esa etapa, tú preparas. Mira qué pasa, los muros te van hablando. A veces yo entro a un sitio y el cuarteamiento, el abombamiento del pañete. Mm, Si tú entras a una pared, que tú sabes que es un sitio donde puede haber un arco, una arcada, y tú ves que hay un cuarteado en el pañete en forma de un arco, es obvio, que ¿ok? por ahí hay un Que por arco. ahí que haya un elemento, aunque sea, Mm, porque muchas veces se hacían unos arcos que no eran como para un hueco, sino eran simplemente un reforzamiento estructural, estructural, como una viga. como una viga. Recuerda que no Ujú, teníamos viga ujú, y el arco lo que funciona como un elemento portante que ujú, trabaja a compresión. ujú, Y Marino, una pregunta, porque una de las grandes, bueno, críticas mía personales en la mayoría de las restauraciones que se hacen es que yo trato de llevar el inmueble a lo que fue originalmente. Y voy eliminando, por ejemplo, lo que tú mencionas, que los elementos franceses, que los elementos de concreto del siglo XX, cualquier otro elemento que haya tenido a lo largo de su evolución histórica. Sí. Eh, ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Se sigue haciendo? ¿No se sigue haciendo? Depende del proyecto, depende del elemento. Tú lo estás mencionando ahora mismo, eso depende mucho. Depende primero del cliente. Si el cliente tiene una idea clara yo he tenido clientes extranjeros, europeos, que saben qué es lo que quieren ujú. y saben y saben valorar qué es lo que realmente a ellos les interesa. Entonces, dependiendo de eso y dependiendo del inmueble, tú dices, mira, este es un inmueble que tiene un 70% de colonial español, por ejemplo. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer esto o de mantener como está por fuera. Muchas veces como está por fuera es un maquillaje. Ujú. La mayoría de las edificaciones, en su mayoría, están hechas sobre casas coloniales españolas. Ujú, ¿Ok? Muchas de estas casas que tienen un estilo art deco, un estilo republicano, Es un empañete. todas están hechas sobre casas coloniales, la mayoría, la ujú, mayoría. Claro, había muchos espacios, muchos solares que se construyeron nuevos, pero la misma tecnología de construcción que se utilizaba mientras estuvo utilizando la tapia, ujú, eran muros de tapia, o sea que hacían construcciones de muros ujú, de tapia y luego posteriormente le subían otro tipo de. Ujú. Yo le llamo maquillaje a algunas casas y no quiero que se vea No, no, despectivo, no. sino es para que se entienda. Hay muchas casas que lo que se hizo fue maquillarlas simplemente. Y Que en su momento seguro se sintió como modernizarlas. O sea, como que se Claro. sintieran sí, más de la época. fue de Ujú, tantas etapas que hemos tenido. ujú, Por ejemplo, en las casas coloniales normalmente tenían su techo a dos aguas ujú, y el agua vertía a través de las cornisas, de ujú. cornisas de ladrillo. Sí, Entonces, la humedad, sí. el moho, la misma vegetación, todo eso iba afeando, le iba poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Se les puso antepecho a las casas. Se les Mm. puso antepecho, pero al tú poner antepecho, tú tenías que darle una terminación A la fachada, porque a si la no tú vas a fachada. tener una cosa ahí arriba. Exacto, entonces tú tenías que armonizar toda la fachada. Ujú. Ok, voy a ir saltando un poco a poco. No, 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 pero está tranquilo. chulísimo. ¿Qué Sí. pasa? Tú tenías una fachada, vamos a decir, española, que fueron las Ajá, primeras, ¿verdad? sí. Ujú. Donde tú tenías un portal de piedra para el carruaje, Ujú, tenías una puerta principal, tenías una ventana pequeñita.
Ya en el periodo colonial francés, estas puertas y estas ventanas se armonizaron. Por eso tú ves muchas casas que tienen 3 puertas, 4 puertas abajo, y arriba en el segundo piso se repiten las mismas 4 puertas. Porque quisieron como uniformizar, arreglar un poco, que se viera algo más, como más estético. ¿Okay? Estamos hablando como de qué periodo eso, como del siglo XIX, XVIII. 18. 18, sí. 18. 1700 y pico. Exactamente. Entonces, una cosa, sí, porque 19 ya estamos prácticamente del otro lado, pero yo ya entrando en eso de, ok, entonces tú ya te embrujaste con la edificación, ya tú la conociste, ya viste todo lo que hay ahí, ya la entendiste. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se llega a un proyecto como ese que está ahí atrás de ti, ¿verdad? Que es el proyecto, el Hotel Villini. Ese Hotel Villini. Ajá. Que es una edificación, o sea, es un complejo turístico que se inserta en un conjunto monumental muy importante de la ciudad colonial, en una de las principales vías, al lado de la iglesia Regina Angelorum. O sea, hay muchos factores que hacen de esa zona, que incluso está en el polígono como declarado como más Sí, zona monumental. de zona monumental dentro de la ciudad colonial, pero sin embargo esto es una propuesta que incluye nuevas, o sea, partes que son completamente nuevas y que se distinguen de se diferencian completamente de la parte histórica. O sea, no trata de imitar lo nuevo, no trata de imitar lo anterior. Correcto. Entonces, ahí esa parte interesante, porque mucha gente puede pensar, ¿verdad?, que lo que hace un restaurador o lo que hace es como solamente replicar el pasado o proteger el que existe o andar detrás de eso, pero en realidad hay mucha innovación también en el diseño. Claro, es saber aprovechar los espacios, hasta incluso los espacios interiores, que uno entiende que no, simplemente son estos salones y ya punto. O sea, saberlo utilizar. Exacto. Es importante. Por ejemplo, dándote uno de estos usos que se le dan, hay pozos, pozos medianeros que quedan dentro de las edificaciones. Entonces, ese pozo tú lo conviertes, lo utilizas como un desayunador. Le pones un tope de cristal, lo usas como desayunador, le pones iluminación por dentro. Chulísimo. Y eso es un aprovechamiento total. En el caso del Hotel Villini, el aljibe, se hizo un sótano. Se hizo un sótano para facilitar los servicios. Estamos hablando de planta eléctrica, cuarto técnico, oficina. O sea, es un mundo. No, pero es grande, entonces. Que sí, que es increíble, pero esas cisternas eran, o sea, básicamente un área completa de la casa por debajo. Entonces, por eso es que la gente lo aprovecha. Pero el aljibe, como hicimos un sótano, topamos con el lateral del aljibe. Ahora mismo es lo que hay una cata de vino. Ah, qué chulo. Okay. Sí, porque me imagino que el frescor ayuda mucho. Del ladrillo, correcto. Entonces, de adentro tú puedes apreciar el aljibe por dentro, que tú sabes que la cubierta es una bóveda de ladrillo. Sí. Entonces, ay, qué chulo. Es precioso. Bellísimo, bellísimo. Pero, y una cosa, y ustedes pusieron una piscina arriba. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso en edificación colonial? No, porque había una parte, lo que se llama el martillo, o sea, la parte que fueron los anexos que se le hicieron a la casa, donde habían 2 niveles en la edificación que encontramos. Ahí habían 2 niveles de hormigón sobre esta parte. Entonces esa fue la parte que destinamos para el crecimiento del inmueble. Manteniendo la parte de abajo, pero haciendo una estructura dentro del inmueble. Ok. Hay muchas formas de hacerla. Tanto haciéndola exomuro, o sea, por fuera de los muros, como en algunos casos dentro de los muros. Pero todo está como se haga. Ya, y me imagino que eso tiene como sus propios apoyos, que, claro. Que no se apoya sobre una edificación o muros. No. Al contrario, la consolida. O sea, la forma que la hicimos está consolidando estos muros para que no estén sueltos. Claro, le da apoyo. Marino, ¿y en qué proyectos ustedes han trabajado puntualmente desde Alarifes? ¿En la ciudad colonial o fuera de la ciudad colonial? En la ciudad colonial son muchos. El Hotel Villini es uno de ellos. El Hotel Villini, que es un complejo de varias edificaciones. ¿Y qué eran esos edificios antes? Eso era un colegio. Ahí había un colegio, exactamente. Ahí esa es la calle Parmenio Troncoso, o se llamaba Callejón de Regina, Parmenio Troncoso, pero en esa casa vivía la familia Troncoso de la Concha.
Entre ellos hubo presidentes, Vicepresidente, sí. educadores, todo eso, Mm, exactamente en esa casa. Ese proyecto tiene varias casas, o sea, porque se compraron varias casas, las unimos, o sea, las comunicamos. Hay forma de comunicarlas. ¿Ok? Eh, Y fíjate que tú, o sea, se entiende la lectura desde afuera de la fachada, se entiende que son diferentes edificios, o sea, no, Mm. no Son trataron de diferentes, unificarlo. exactamente. Y las divisiones de las propiedades se mantienen, aunque tú Mm. puedas cruzar de una hacia la otra. Y tú puedes cruzar por debajo, o sea, por el sótano, tú puedes cruzar de una para el otro lado de la otra. Muy interesante. Entonces, es un proyecto interesantísimo, controversial para algunas personas, porque se modificó bastante la casa, pero se respetó los espacios, la volumetría, la distribución original de las edificaciones y se puso en valor lo que había. Ujú. Se le dio uso, Se le que es lo dio, más Sí. importante para el patrimonio. Y una claro, cosa. Ajá, no, perdón, dale. esa es la clave de la restauración. Si tú no restauras la vida, o sea, al ser humano, la actividad humana dentro del inmueble, Eventualmente volverá al mismo estado de deterioro que volverá al tenía mismo inicialmente. estado de deterioro. Por lo tanto, restaurar la actividad humana que fue para lo que fue creada. Claro. Ahora, tú puedes, si fue creada para vivienda y tú lo estás utilizando para hotel o lo estás usando para restaurante, sigue siendo la actividad humana, Claro. Correcto. El mejor patrimonio es el que se usa. es el que se usa y Claro. se mantiene en vida. Ujú. Correcto. Y una cosa, por ejemplo, eso que hablábamos ahora de que en el siglo XX, bueno, principio del siglo XX o del final del XIX hicieron cosas o en el XVIII, y que eso va quedando ahí como en una arqueología que se queda dentro de ese proceso, de esa edificación, y que evidentemente parte de esa cosa, aunque a veces la gente quiere recuperar más un periodo que otro o puede Ujú, valorar más un ujú. periodo que otro. Yo creo que por lo general permanecen casi siempre partes de cada uno de esos momentos cuando vale la pena preservarse. Sí. ¿Qué tú crees que va a pasar con lo que está haciendo ahora en el futuro? O sea, ¿se verá así también como algo ya parte del mismo patrimonio? ¿Nos veremos más como lo veremos más como esto se puede volver a cambiar? ¿Qué tú crees de eso? Mira qué pasa, cuando se hacían anteriormente las Ujú, intervenciones, ujú, estamos hablando siglo XIX, mismo ujú, siglo XVIII, no se hacía pensando en lo que iba a ser el futuro del inmueble. ujú. Sin embargo, quienes fueron protagonistas en esa época ya no están, los inmuebles sí están ahí. Claro. ¿Ok? Están ahí y han vivido varias generaciones Ujú, en eso, y los inmuebles se mantienen todavía. Entonces, a medida que pasa el tiempo y sobre todo en esta última etapa que ha tenido la ciudad colonial, el hecho de que haya regulaciones, el ujú. hecho de que haya requerimientos Y que se cumpla, ¿no? y que se cumpla, está haciendo que haya una mayor permanencia de lo que es la ciudad colonial. Claro. Aparte de que se está valorizando, como en otra época era todo lo contrario, que las familias tradicionales se fueron de la ciudad colonial, Ujú. o sea, la Ujú, abandonaron. ¿Por qué la abandonaron? Porque ya las edificaciones no le estaban supliendo las necesidades que ellos querían, ujú, ¿ok? Que era albergar al ser humano bajo ciertas condiciones de higiene, ujú, condiciones de Comodidades modernas. comodidades modernas o comodidades básicas, vamos a decir. Hasta aire acondicionado. Es ujú. correcto, es correcto. Entonces, adaptar las edificaciones a la modernidad le da permanencia Claro. a la vida de esa edificación. Ujú, Claro, lo importante está en respetar lo que tú encuentras y lo que se ha mantenido con el ujú. paso del tiempo. Antes que, porque sé que se está quedando en el aire un poquito con el asunto de los, de los estilos, o sea, Ujú, de las tantas intervenciones que ha tenido los inmuebles, o ujú. sea, seleccionar entre qué se queda, qué se va. Ajá. ¿Ok? Cuando se hace esa primera parte, que es la investigación arquitectónica, no la arqueológica, la arquitectónica, tú te das cuenta qué tipo de inmueble es. Si es un inmueble que es rico en elementos que valen la pena mantener. Entonces, tú no puedes tener tampoco, aunque se ha hecho y se sigue haciendo, tener un cambalache de diferentes elementos de diferentes épocas que no se van a ver. O sea, que dejar algo como a medias no es lo más indicado, aunque sí tú puedes dejar el rastro y la huella de cosas que pasó la edificación.
Pero si tú encuentras una edificación que todas están en el primer perímetro de la ciudad de Obando, ¿ok? Las que son vamos a decir, de valor colonial español, están en ese perímetro. Entonces, si tú encuentras suficientes elementos para conservar, para mantener, consolidar y hasta incluso reconstruir alguna parte o algún elemento, entonces vale la pena. Claro, ahí viene, ¿qué pasa? El restaurador, en este caso, Alarifes, es un intermediario entre el propietario y las instituciones que están velando por mantener el patrimonio. ¿Okay? Entonces a uno le toca decir, es una negociación. ¿Okay? Yo le digo al cliente, mira, podemos hacer esto, ¿te parece? ¿Te gusta? Entonces yo voy a patrimonio. Mira, esto tiene tanto porcentaje de tal época, tienes estos elementos, hicimos una investigación arqueológica donde dice esto, lo queremos reutilizar para esto, porque todo va a depender del uso que se le vaya a dar al inmueble. Entonces, si tú tienes unos elementos de una etapa de la arquitectura aquí en República Dominicana, entonces tú tienes que decidir qué dejas y qué quitas. Claro, documentándolo todo, dejando dicho, Desde mira, luego, y viendo el por qué se está quitando. O sea, tú tienes que justificarlo, tú tienes que tener una buena justificación para hacerlo. Si tu justificación no es válida, entonces ahí venimos también y nos apoyamos en la arqueología. que qué bueno que tú mencionas esa palabra porque justamente estaba esperando esa transición para entrar a otro proyecto que ustedes también dirigen, que es Arqueología Urbana RD. En Instagram. ¿Qué es Arqueología Urbana RD? Forma parte de Alarifes, es como un bracito de Alarifes que sale. Y háblanos un poco del proyecto que ustedes tienen en el Conde número 258. 258, sí. ¿Lo dije bien? Sí, ok, sí, correcto. cuéntanos. Luego de tantas intervenciones y de ver todo el proceso, la metamorfosis del inmueble, por eso yo quise traer parte de estas cosas. Yo me dije, bueno, todo eso, esa información yo la tengo en la oficina, o sea, no hay, ¿qué se hace con esa información? O sea, quienes vienen detrás, cómo se nutren, cómo saben que eso se hizo, que eso se... Los proyectos van a la oficina de patrimonio cultural, pero la difusión de esos proyectos, si tú no eres un estudiante que tú vas a hacer un proyecto, una tesis, vas a investigar y busca información, tú no, o sea, no hay quien vaya a buscarla. En pocas palabras, o sea, cualquier persona, vamos a poner un abogado, un médico, no va a ir a Patrimonio Cultural o al Centro de Inventario a buscar información de una casa o de por qué esa casa es así o tanto. Yo, bueno, yo tengo toda esta información, me gusta, es mi pasión. Entonces, ¿por qué no compartirla? Vamos a comenzar a compartirla. Entonces, con el poquito tiempo que uno tiene, porque uno a veces es como Box Bunny. Primera base, segunda base, tercera base, para uno poder mantenerse, ¿verdad? Entonces, decidí con una de mis hijas, que estaba haciendo un proyecto en la universidad y necesitaban trabajar una firma para hacer la parte de mercadeo y publicidad. Entonces yo dije, pues mira, vamos a comenzar nosotros entonces, porque información yo tengo de sobra. Y entonces ahí comenzamos a hacer publicaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, ese mismo proyecto que tú mencionas, del Conde Esquina Hostos, comenzamos a encontrar arcadas, comenzamos a encontrar portales. Cuando se hizo la arqueología, se obtuvieron muchísimos, no tanto fragmentos cerámicos, sino también muchas botellas. ¿Qué pasa? Ahora voy a saltar de una vez al tema. En la parte de la arqueología, que fue lo que le mencioné, luego de la parte de la investigación arquitectónica, nosotros tenemos que relacionar los muros con las cimentaciones que encontramos en el piso, para poder decir, hubo una parte de la edificación que se perdió, o se suponía que de este lado tenía que haber tal cosa, y no está, pero en el piso aparece. ¿Okay? ¿Qué pasa? Para la época, el basurero de la casa estaba en el fondo, en el patio.
También estaban las letrinas que se implementaron ya en el periodo colonial francés, la letrina francesa. Cuando a ti se te rompe algo, se te rompe una ánfora, un plato, cualquier elemento cerámico, por ejemplo, tú lo que haces es que lo tirabas en el basurero. Muchas veces se te caía en el pozo sacando el agua, el elemento que tú cogías, y muchas veces simplemente cogían y lo tiraban en el pozo. Entonces, ¿qué pasa? El principal punto foco arqueológico está en el basurero, en la letrina y en el pozo. ¿Por qué? Porque tú tienes en el piso, o sea, tú tienes una capa, o sea, tú tienes diferentes capas, tú podías tener un piso de ladrillo, ya debajo de ese piso de ladrillo tú lo que tienes un terreno apisonado, y después de ese terreno apisonado tú podías encontrar lo que le llaman la capa estéril. La capa estéril, la capa que no se ha tocado, que era la tierra compactada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En esa parte que yo te menciono, No. ahí es que se encuentra estratigráficamente, tú vas encontrando un cronograma de todo lo que iban tirando. Lo que estaba más profundo era más viejo. Y ahí tú vas encontrando todos los elementos que utilizaba la familia que vivía en esa casa. ¿Y qué dicen estos hallazgos, esos elementos de la vida en Santo Domingo o en ese inmueble en particular, por ejemplo? En todos los inmuebles que le hemos hecho arqueología, que conste, no somos arqueólogos, pero contratamos arqueólogos. ¿Okay? Voy a hacer la observación. El restaurador es el líder del proyecto. Es decir, es el que dice dónde debe hacerse la arqueología. ¿Okay? Tú no vas a contratar a un arqueólogo para que el arqueólogo haga lo que quiere, que la mayoría de ellos tienen el conocimiento suficiente para saber dónde van a hacer los sondeos. ¿Okay? Eso está regulado actualmente, o sea, ¿es obligatorio tener un arqueólogo o hacer un informe o un análisis de arqueología en los edificios que se intervienen en los centros históricos? Para lo que son categoría 1 y las categoría 2. Se exige la investigación arquitectónica y la investigación arqueológica, pero sobre todo, la profundidad de la investigación arqueológica va a depender de la intervención que tú vas a hacer. No entiendo. Si tú no vas a excavar, si tú no vas a hacer sótanos, si tú no vas a hacer cisternas, entonces deja eso ahí tranquilo, no le pongas la mano. Sí. Ahora, si tú quieres saber si esa franja que tú ves en la pared, que se ve que venía un muro de allá para acá, si tú quieres saber hasta dónde llegaba ese muro, entonces sí, hacemos un sondeo, otro sondeo acá, para encontrar el cimiento de ese muro. Que sea de su conocimiento, ¿hay inmuebles categoría 1 fuera de la ciudad colonial? En otros centros históricos del país, por ejemplo. Bueno, ya estaría en un centro histórico. Por el hecho de estar en un centro. Bueno, quizá, por ejemplo, la capilla esta que está del otro lado del río Sama. La de Rosario. Sí, correcto. Esa, por ejemplo, podría categorizar porque esa también es del periodo colonial. Es correcto. Pero, por ejemplo, una catedral creo que es San Lorenzo, Pasa que está más los arriba. españoles no llegaron a construir mucho. En el interior del país. Además, la categorización de la ciudad colonial son de la ciudad colonial. ¿Perdón? O sea, esa categorización de los inmuebles de la ciudad colonial Es de la ciudad colonial. Es solo de la ciudad colonial de Eso Santo es solamente Domingo. de la ciudad colonial. O sea, no es que porque hay categorización de los monumentos. A nivel de patrimonio monumental. Los monumentos sí tienen sus categorías. Tú sabes más de eso que nosotros. Eso de hecho, uno de los vacíos legales que tiene la legislación actual, que es que no hay una categorización a nivel nacional. O sea, tú no puedes poner, por ejemplo, una catedral de Santiago al lado de una catedral de Santo Domingo y ponerle, por ejemplo, una categoría, no, que la catedral de Santiago, por ser del siglo XIX, pues tiene una categoría 3 versus la de Santo Domingo, que es del siglo XVI, si no me falla la memoria, es categoría 1. Entonces, también, ¿qué estándares como No, yo creo que en el caso de la ciudad colonial, toda esa categorización tiene que ver con, digamos, ese estudio y entendimiento de la historia propia de la ciudad colonial. Ahora, Correcto. a nivel general, nosotros quizá lo que tú estás hablando es que no hay una legislación nacional Correcto. para el tema del patrimonio arquitectónico, que es un patrimonio muy específico y para el cual lo que pasa es que por lo general, hasta donde yo conozco, a nivel de nuestro país se hacen estudios específicos de cada ciudad
y en base a su propia historia, entonces se hacen categorizaciones. Entonces, ¿por qué tú no vas a encontrar los mismos estilos en Puerto Plata, en el Correcto. centro histórico de Puerto Plata, Ujú. que en Santo Domingo? Porque la historia de Puerto Plata es diferente. Tú vas a encontrar sitios arqueológicos probablemente, o en zonas donde, por ejemplo, hay todavía restos de tema de donde llegaron la carabela, La ruina de El Isabel. yacimiento y algunos yacimientos, puntos específicos. o incluso también está todo el tema de la parte indígena. O sea, hay muchísimas otras cosas que son parte de esa historia monumental y construida, vamos a decir así, Bueno, pero que es muy, vamos a decir que eso depende mucho de cada contexto. Y por ende, porque tú no vas a preservar arquitectura patrimonial de madera de Puerto Plata, igual que o sea, la categorización de eso y la forma en que se valoriza o se reconoce el valor de eso es diferente a como se hace con sí, una edificación definitivamente. Correcto. Sí. española. Entonces, ahí voy con que por eso es que quizás no hay como lineamientos generales que pudiesen haber. Vamos a decir que se pueden hacer directrices generales, pero Debería, a esta altura de sí, juego, sí, ya sí. cuando yo estuve en patrimonio, Ujú, perdón, había planes de contingencia, ujú. Ujú. que era, el plan de contingencia es lo que da base o da pie a un plan regulador, Claro, Ujú. que debe ser ya aprobado por la sala capitular del ayuntamiento o de la alcaldía que corresponda. claro. Pero esa parte no. Bueno, pero ojalá que de verdad, que así como, porque la ciudad colonial de Santo Domingo tiene muchas, ha sido siempre el origen de todo en nuestra ciudad y en nuestro país, en un sentido, ¿verdad? Sí, Toda sí, la historia dominicana parte de ahí. todo partió de ahí. Y la verdad es, Conozco un par de y del cibaeños continente. conozco un par de cibaeños que te Bueno, refutarían pero ese argumento, permiso, pero vamos a bueno. estar claros. La primera ciudad La ciudad primada, de América completa, la que se puede decir ciudad, no asentamiento, Novilla. no villa, ¿verdad? Ciudad. Es esta. Entonces, estamos hablando de que así como en muchas cosas ha sido lo primero, la primera catedral, la primera no sé qué, Igualmente. también en muchas otras cosas siempre ha sido un lugar donde nosotros hemos puesto en práctica nuevas ideas. Todavía hoy estamos implementando proyectos donde se peatoniza, donde se le da Sí. prioridad a otras cosas que no es el Se eliminan vehículo. Y estamos parqueos. experimentando una ciudad que ojalá se pueda replicar en el resto que ha motivado De a hecho, que la ya gente vaya más a motivado. los parques. Todo esto se está originando de nuevo en la ciudad colonial y eso se va saliendo fuera. la reflejan. Igual yo creo que eso de ver la ciudad colonial no como, vamos a decir, como una cosa vieja ahí que hay que guardarla y hay que cuidarla y Sí. que nada más es para uno ponerle esfuerzo y que no te da nada para atrás, realmente no es así. Esa es un lugar que hoy en día es un polo turístico, ha dinamizado muchísimo la economía Es local. otro barrio de la ciudad de Santo Domingo, Exacto, o como sea, al cualquier final otro. es una economía, o sea, trae una economía, trae una cultura, trae un movimiento y eso nos deja entender que los centros históricos tienen ese potencial, y que cada ciudad que tiene su centro histórico Y tiene, hasta los que no lo tienen declarado pero legalmente. digamos, el que tiene un Es centro correcto. histórico declarado o no, sabe que entonces debe de ver, óyeme, pero entonces nosotros también tenemos un potencial de crear dinámicas como esa que se está dando allá. De hecho, ya lo estamos viendo, que por fin en algunos otros puntos del país ya estamos viendo que algunos de esos lugares, el mismo Santiago, En Sí. Santiago, Puerto Plata y de hecho en una calle en particular de Puerto San Plata Pedro también. también se hizo. Sí. Que el mismo modelo que menciona Ujú, Melissa, de se estrecha la vía de vehículos y se amplía el ujú. espacio para peatones, pues se ha replicado en esas ciudades. Pero bueno, nos contaba el proceso de arqueología urbana, volviendo de nuevo para el Volviendo tema. para atrás, sí. Ajá, entonces se encuentran todos esos objetos y ¿qué pasa con eso? ¿Se guardan? Se llevan al ¿Se archivo, qué? se llevan al Museo Ajá, del Mira, ¿qué Hombre. pasa con eso? Mira, la principal, yo entré en shock. Cuando yo trabajaba en patrimonio cultural, visité algunos lugares porque nos llamaron, por ejemplo, donde está la Santa Bárbara, Ujú, el polvorín de la Fortaleza Sodama. Cuando yo ujú. trabajaba en patrimonio cultural, nos llamaron de allá porque tenían unos sacos con materiales cerámicos que lo tenían almacenado dentro del polvorín. Mm, Y había que trasladarlo porque iban a hacer, no sé, iban a hacer algo, no recuerdo qué. Y yo fui allá con el equipo, fuimos con la camioneta de la oficina para hacer ese traslado. Eran sacos y sacos de material cerámico, material de arqueología, pero una cantidad inmensa.
Eso lo trasladamos a los galpones de donde está el patrimonio subacuático. Sí, Ah, abajo. sí. Sí. Eso sigue ahí. Sí. Todo eso se llevó para allá. Ujú. Y yo me dije, pero y entonces, todo este material, claro, tú tienes 1000 pedacitos de pieza, un Ujú. rompecabezas que si tú no tienes realmente, hay que dedicarse a Sí. eso. En el caso de nosotros, como trabajamos a nivel privado y es de menor volumen, nosotros tratamos de rehacer, de armar el rompecabezas de Ay, qué todas esas chulo. piezas que encontramos. Ujú. Ok, volverla a armar otra vez, aunque le falte una oreja, le falte un pedazo, Mm. tratamos de armarlo otra vez. Pero muchas veces encontramos material intacto, o sea, en buenas condiciones. Una Eh, botellita yo he visto. Bueno, si no saben de lo que estamos hablando, entren a la cuenta de Arqueología Urbana RD RD. y ahí van a ver el sinnúmero de artículos que ellos han encontrado solamente en un inmueble, En un solo inmueble. que es el del Conde Qué lindo, 258, qué chulo. esquina Hostos. Exactamente. Porque mucha gente a veces cree que la historia es como nada más leer o qué sé yo. Bueno, que la ya hoy en día arqueología es como algo de ve documentales, Egipto. pero Sí, que es realmente documental. la historia, como tú lo dices, es como algo muy vivo y que también la podemos aprender a través de lo material y ver una cosa en físico. De una vez te transporta como a la persona que hacía con eso, cómo lo usaban, dónde lo Exactamente, ponían. exactamente. eh, A propósito de eso que tú mencionas, por ejemplo, encontramos muchos frascos de medicina. No era como ahora que viene un frasco ¿cómo es? Con tapa cerrada, ujú, hermética. O sea, todo venía era en los perfumes. Tú encuentras todo ese tipo de artículos, de ujú. objetos. eh, botellas de cerveza. Mm. Sobre todo botellas de vino. Ah, Ok. claro. Yo hice una publicación donde presentamos una cantidad y dentro de los comentarios, tú sabes que el dominicano es lo máximo. Claro, claro, claro. Y dijo, señores, pero aquí se bebía hasta de aquella época. Y sí, realmente sí. Sí, realmente. Es Bueno, un tema cultural fuerte claro, mucha que Imagínate, viene en de... esa época, como sin televisión, sin celular, sin TikTok, no mentira. Señores, nosotros no hemos alcanzado ni siquiera a tocar la punta del iceberg de todo esto que trajo Marino. No, no, no. Pero yo creo que esto va a tener que ser un episodio exclusivo de Patreon, no mentira, porque todavía no tenemos, pero si quieren, con toda la cantidad de materiales, de evidencia fotográfica, de registros que nos trajo Marino, para explicarnos el paso a paso de cómo se van haciendo lo que él nos explicó de la lectura del edificio y de desnudarlo de elementos posteriores y todo eso está acá. Y bueno, lamentablemente que quizás fuimos un poquito ambiciosos con este episodio de todo lo que quisimos tocar desde el paso a paso de cómo es una intervención en un inmueble histórico hasta temas de arqueología, pero yo espero que haya sido igualmente de entretenido para ustedes como para nosotros y que Marino se haya sentido muy a No, gusto. completamente. Y que vuelva entonces, porque No, tenemos que seguir definitivamente que él nos hablando. deje esto para que nosotros estudiáramos, no Sí. mentira. No, fíjate que eso es material para que no hemos tenido mucho tiempo últimamente para hacer otras más publicaciones, pero sí prometo que vamos a seguir con Bueno, las pero entonces la publicaciones. gente que siga la cuenta y que siga el trabajo de ustedes en arqueología urbana y Y de obviamente Alarifes también. y Sí, de Alarife. Alarifes RD y Ujú. Arqueología Urbana RD. Esas son las dos Sí, páginas y que así van manejamos. ahí, pues, se van llenando la cabeza de todos esos hallazgos y de Sí, de esos objetos y de esas intervenciones tan interesantes. Además, la verdad es que aprendimos muchísimo hoy No, bastante, sí. y Sí. es muy, Qué es bueno, qué fascinante conocer lo que está detrás de los resultados tan chulos, tan impresionantes que uno ve ya cuando visita las obras terminadas. Conocer los criterios que están detrás, la verdad que es súper valioso y bueno, por eso que nosotros estamos haciendo esto, ¿verdad? Para que la gente sepa quiénes están detrás de estos tipos de proyectos que requieren de tanto cuidado, pero a la vez de tanta innovación. Y que la gente entienda también que no es simplemente, yo le puse, hay que reparar este edificio, le puse una malla y pues ya me metí ya lo restauré, le metí un empañete y ya no. O sea, hay un grado Claro. de un paso a paso, Ujú. de diferentes actores que entran en esa toma de Proceso, decisión, en sí. ese proceso de Correcto. llegar a un producto final que no es tan sencillo como simplemente, yo
comprarte edificio y lo restaurar, no. Es mucho más complejo de ahí. Así que gracias, de verdad, Marino. No sé si tú quieres agregar algo antes de concluir el episodio. Sí, mira, lo que nos mueve a nosotros a realizar este tipo de trabajo es la pasión. ¿Ok? O sea, eso es la base ¿cómo te digo?, de la perseverancia y lograr llegar a un resultado. No a todos le va a gustar o le va a convencer, ¿ok? Pero llegar a un resultado que el propietario, el inversionista, Ujú. que es uno de los protagonistas principales, porque no es el Estado que va a venir a rescatar esos inmuebles, Ujú. Oh, aunque se está haciendo desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista turístico, Ujú. y hasta incluso están ahora también incursionando con la vivienda social, pero lo que nos impulsa esto realmente es la pasión de tú enfrentarte al inmueble, de tú enamorarte del inmueble y tratar de transmitirle esa pasión y ese enamoramiento al propietario. El propietario, cuando tú le mencionas arqueología, comienza, pero cuando tú le enseñas lo que se hace con la arqueología en el inmueble posteriormente, entonces el propietario dice, sí, vamos con la arqueología. Muy bien. Se Y anima. eso es lo importante, que todo el mundo se ponga en la misma página, de que como si decimos que el patrimonio debe ser usado, pues el usuario es importante también. Entonces, Desde que luego, el cliente tenga desde esa luego. conciencia es fundamental porque el que va a estar ahí la va a cuidar todos los días y la va a vivir. O sea Así que es. bueno, Marino, muchísimas gracias, de verdad, esto fue genial. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti, Oscar. gracias, Melissa. Y bueno, yo voy a hacer la excepción hoy de despedir el episodio, que Por nunca lo favor, hago. adelante. Así que ya ustedes saben, síguenos en todas nuestras redes. Ahora, Radio Areíto. O bueno, sí, Radio Sí, sí, Areitos. sí, ya Ya, definitivamente. ya oficialmente. Y nada, también sigan a Fachadas y, sí, y vean de qué se trata todo este trabajo que va más allá también de simplemente documentar con fotografías, sino que es una cosa que de verdad es tratar de crear una cultura en torno a nuestro patrimonio, de entenderlo, valorizarlo y de cuidarlo y usarlo y todo lo que hemos hablado hoy. Claro, Así que claro. nada, ya ustedes saben, cuídense y hasta la próxima. Bye. Bye.